Bueno, en la semana 13 toca el tema de subconsultas. Entonces, vamos a desarrollarlo. Una subconsulta, básicamente, es una consulta dentro de otra consulta. Es decir, nosotros encontramos una consulta que se hospeda o que interactúa dentro de otra consulta. Ahora, ¿pueden haber dos o más subconsultas? Sí, pueden haber. Obviamente va a depender del planteamiento del problema que se haya realizado o de lo que nosotros vayamos a resolver. Para poderlo explicar de mejor manera, vamos a basarnos en el ejemplo 14 de nuestra guía. Aquí dice mostrar nombre, dirección y sector de los clientes cuyos sectores pertenezcan a la ciudad de Chone, ¿verdad? Ahora bien, esta consulta se puede resolver de diversas maneras. Yo lo voy a hacer aquí haciendo uso de una subconsulta. Ahora bien, ¿cuál es la primera pregunta que me ayuda a resolver el problema? ¿De dónde recupero los datos? Aquí la respuesta me dice que es de la tabla cliente y la tabla sector. ¿Por qué? Porque si yo quiero recuperar el nombre del cliente, voy a ver mi modelo. Acá está el nombre, ¿verdad? Nombre del cliente. Ahí está. El nombre del cliente. Si yo quiero recuperar dirección, asimismo nosotros tenemos dirección dentro de la tabla cliente. Y finalmente, si yo quiero recuperar el sector ya no está en la tabla cliente, sino que está en la tabla sector, ¿verdad? Entonces, por eso, aquí en este caso, la respuesta es de las tablas cliente y la tabla sector. Es decir, de aquí y de acá. Segunda pregunta, ¿qué datos necesito mostrar? Necesito mostrar tres datos puntuales: el nombre, la dirección y el sector, ¿verdad? Con esto ya tengo gran parte del ejercicio resuelto a nivel lógico, ¿verdad? 3. Si los datos provienen de dos o más tablas, ¿cuáles son los códigos de reunión? En este caso provienen de dos tablas, cliente y sector. Entonces, como provienen de cliente y sector, tengo que buscar cuál es el código de reunión, que en este caso pues sería setcódigo, ¿verdad? Setcódigo porque esta es una clave primaria que pasa a ser acá una clave foránea, ¿verdad? Entonces ese es básicamente el código de reunión, que es el campo común entre las dos tablas. Finalmente, ¿cuáles son las condiciones de filtro? Las condiciones de filtro son que estos sectores pertenezcan a la ciudad de Chone. Entonces, eso obviamente es lo que yo voy a tratar de hacer con una subconsulta, ¿verdad? Ahora bien, en el numeral 4 surge la interrogante. ¿Cómo se pueden determinar los sectores de Chone? O sea, ese es el primer problema que yo debería resolver, ya que no se tienen datos de referencia para poder comparar. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es justamente descubrir cuáles son los sectores registrados del Cantón Chone. Entonces, si yo necesito una consulta para establecer cuáles son los códigos registrados, o cuáles son los sectores, perdón, registrados del Cantón Chone, obviamente tengo que hacer una consulta, ¿verdad? Donde voy a mostrar los sectores desde, en este caso, ubico la tabla sector y la tabla ciudad, porque ciudad es mi campo de comparación. Recuerden que la condición de filtro es sectores que sean de la ciudad de Chone, por eso yo utilizo ciudad. Donde ciudcódigo, ciudad ciudcódigo sea igual a sector ciudcódigo, que es el campo de reunión, el código de reunión. Y finalmente tengo la condición de filtro. Entonces, si yo voy a ejecutar esto, por acá, ¿verdad?
Entonces yo voy a pegar eso, voy a ejecutar, me van a salir los sectores que son de Chone. Si yo no ubicara, por ejemplo, esta parte de aquí, voy a suprimirla un momento, me saldrían todos los sectores, ¿verdad? Pero como yo quiero exclusivamente de Chone, pues en este caso la condición de filtro es Chone, me van a salir los sectores exclusivamente de Chone. Ahora bien, lo que sigue es realizar la consulta mayor, es decir, la consulta que nosotros hemos resuelto de manera lógica en la parte de acá, donde ya sabemos que vamos a llamar a las tablas cliente y sector, donde ya sabemos que los datos que voy a mostrar es nombre, dirección y sector, cuáles son los códigos de reunión y cuáles son las condiciones de filtro. Ahora bien, acá tenemos la consulta debidamente resuelta. Vamos acá, vamos a pegarla acá. Ya. Entonces tenemos nosotros lo que es el nombre, que fue lo primero que nos pidió mostrar, la dirección y finalmente el sector, ¿verdad? Desde las tablas cliente con el alias C y sector con el alias S, donde el código de reunión es seccódigo y la condición de filtro es que sean los sectores de Chone. Esto de aquí es o corresponde a los sectores de Chone. Quiere decir que secdetalle in, o sea, in es un operador que me ayuda a comparar con una lista, ¿verdad? En este caso la lista va a ser esta lista de acá. Entonces si yo ejecuto esto voy a tener, como ustedes pueden ver, el nombre, dirección y sector de los clientes cuyos sectores son de Chone, ¿verdad? Puerto Arturo es de Chone, El Vergel es de Chone y Santa Marta es de Chone, ¿verdad? Entonces por esa razón nosotros en este caso lo primero que tuvimos que hacer es resolver una primera consulta y después nosotros pudimos utilizar esa consulta como una subconsulta, ¿verdad? Utilizamos ese listado como una subconsulta dentro de otra y aquí tenemos claramente aplicado cuál es el principio de subconsultas, cuál es el principio de realizar o de construir subconsultas en una determinada sentencia SQL, ¿verdad? Bien, entonces los resultados están a la vista, ustedes pueden observar. Obviamente hay muchas variantes sobre este tema de subconsultas, nosotros estamos aplicando apenas una. Sin embargo, ustedes pueden preguntar, pueden revisar mejor el tema y si tienen alguna situación pues que necesite alguna aclaración, pues ustedes me comunican. Entonces de mi parte eso es todo lo referente a subconsultas, la explicación de la semana 13 y hasta la próxima.